esta mañana te quiero hablar de Lucas capítulo 5, verso 1. Quiero que vayamos un poquito a lo profundo. Una invitación del Señor a ir hacia aguas más profundas. Así que Lucas capítulo 5, verso 1. ¿Lo tenés? ¿Está ahí? Lucas 5, verso 1. Dice, un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas hacia tierra y dejando todo, lo siguieron, dice. Y terminamos ahí, versículo 11. Es en lo profundo, para mí, en donde puedo ver el obrar de Dios en mi vida. O sea, en la orilla no he visto muchas cosas. He estado en la orilla también, ¿eh? El primer tiempo que conocí al Señor, estaba ahí como que no sabía qué tenía que hacer, de qué manera seguirlo o cómo seguir sus pisadas. Y era un oidor de su palabra, pero inactivo. O sea, yo me sentía así, yo les comparto cómo yo me sentía. Me sentí un oidor inactivo. Y yo veo acá en el relato que Jesús no está buscando eso. Había mucha gente que le seguía para escuchar el mensaje de Dios. Pero Jesús no estaba buscando solo oidores, estaba buscando discípulos, ¿no? Y se acerca a Simón, que estaba ahí, sabía que tenían las barcas, y le dice, después, lleva la barca hacia aguas más profundas porque algo te quiero enseñar, ¿no? Algo tengo para enseñarte. Y Dios tiene algo para enseñarte en esta mañana, no lo dudo. Y tiene algo para enseñarme a mí también. Así que recibilo en el nombre del Señor, no importa el tiempo que tengas, como siempre digo, no importa la trayectoria que tengas en el Señor, Dios tiene siempre algo para que vivas nuevo. Dice que su palabra nos enseña así, que para los que aman Dios tiene algo que todavía no han visto, no han oído, ni siquiera han sentido. Así que eso es lo que Dios tiene preparado todos los días para vos porque le demostrás ese amor. Así que hoy Dios tiene algo nuevo para vos. Dios quiere llevarte a lo profundo. Si estás en lo profundo, un poco más profundo todavía, siempre más profundo. Con Dios siempre es avanzar. Dice, la palabra nos compartía Mariana el jueves. Muy bueno el mensaje de Dios el jueves, fue lo que estábamos necesitando, así que te animo a que si está grabado después lo escuches. Dice que la palabra del Salmo 119, 105 es lámpara para nuestros pies, alumbra nuestros pasos. Dice, alumbra nuestro camino, o sea que en la palabra tampoco se está. No es que yo estoy en la palabra es para que yo camine, para que avance, para que me adelante, ¿no? Dice, es lámpara para sus pies, es guía para sus pasos. La palabra es para ponerla por obra, no es para escucharla, no es para oírla nomás. Jesús vio que en la orilla había oidores, pero en realidad estaba buscando hacedores también, que escuchen y que obedezcan, también como nos enseñaron. Y Santiago dice así,
Santiago capítulo 1, verso 22. Vamos a ir leyendo algunos pasajes porque es importante que la palabra te hable en esta mañana. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, dice Santiago, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro al espejo y después de mirarse se ve y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué dice Santiago? Que si sos oidor de la palabra, pero no la practicaste, estás engañando a vos mismo. O sea, es como mirarte al espejo y ver lo que tenés que modificar. Por ahí capaz que te creció un pelo de más, ahí te lo viste y estabas ahí y dijiste, no, bueno, y te fuiste. Y después te fuiste y te olvidaste. Y viene alguien y te dice, che, mirá eso que tenés ahí. O tenías manchada la cara, o tenías manchado algo ahí, comiste y te quedó comida en el costado. Y te miraste al espejo y ahora, y te fuiste. Y viene otro y te dice, che, mirá, te fuiste así. La palabra es eso en nuestras vidas. Pone un espejo delante nuestro. Nos muestra cómo estamos. Es para eso es la palabra en nosotros. Miro la palabra es para corregir lo que está mal. Si hay una verdad entre la palabra y lo que yo tengo, la verdad la tiene la palabra. Nunca voy a estar a la altura. Por eso la palabra es útil para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos en la verdad. Entonces, en la palabra es para ponerla en práctica. Y Jesús les dice en la palabra a Pedro, métete mar adentro y echa allí las redes. Y Pedro obedece esa palabra, así que avanza en la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús. El verbo se hizo carne. Hasta incluso salí de la cristología un poco y fíjate, o sea, el verbo, quien es la palabra, Jesucristo, se materializó. Él se hizo carne. Él llevó adelante la palabra. Él mismo es la palabra. Y caminó entre nosotros. Y esa luz vino al mundo, dice. Así que en la palabra se anda. No es para leerla nomás. Para leerla tengo entendimiento nomás y puedo conocer y sé dónde están las citas, dónde están los pasajes, qué capítulo, todo. Pero si yo no ando en ella, me engaño a sí mismo. Esto es lo que nos aconseja el Señor en esta mañana. Así que ir a lo profundo tiene que ver con caminar en la palabra, en lo que Dios te dice que tenés que hacer, en sus mandamientos, en su palabra. Podemos ver que Jesús no está buscando solo oidores, lo podemos ver en el relato. Jesús está buscando discípulos. En lo profundo simboliza ser esforzado. Para mí, esto es lo que simboliza para mí. Vos seguramente le vas a agregar algunas cosas más. Simboliza ser esforzado, dejar la zona de comodidad, confiar en su provisión y guía, reconocer nuestra debilidad y recibir su gracia, obedecer y bendecir a otros, experimentar un encuentro transformador con Él. Ir a lo profundo para mí simboliza todo esto. En primer lugar, ser esforzado. El esfuerzo es algo que hoy tenemos que hablarlo mucho, porque hay generaciones en este tiempo de poco esfuerzo. Así que es un mensaje para todos, pero especialmente para los jóvenes de este tiempo. Debemos ser esforzados. Ir a lo profundo con Jesús es ser una persona esforzada. Esforzada en todo sentido, en lo material, en lo espiritual, en todo lo que Dios pone por delante. Hablaba hace un poco con un cliente que se dedica a la pesca. Lo tengo cliente hace muchos años. Él en un tiempo se metía mar adentro y como era tan peligroso, dejó de hacerlo y se dedicó más a trasladar arena de un puerto a otro y estaba así. Pero cada tanto hay una posibilidad económica, un cliente que no es creyente, y lo ve esto como una posibilidad. Y me contaba, porque yo le preguntaba, ¿cómo es eso de irte mar? Y dice, mira, nosotros nos metemos en Mar del Plata, por lo menos 600 kilómetros mar adentro, dice. Y cuando estamos ahí,
hay riesgo de vida, hay riesgo de vida. Dice, de repente el mar está lo más tranquilo y de repente se empieza a sacudir de una manera que eso produce en uno mismo un miedo, dice, tremendo. Ahí empezás, el que no tiene fe, dice, ahí empiezan todos a tener fe, dice, porque es así, realmente, ir hacia lo profundo es eso, es saber que nos enfrentamos hacia algo mucho mayor. En el caso de él, no está el Señor. En el caso nuestro, el que nos invita es el Señor. Así que así como nos invita, también nos va a proveer. Pero debemos ser esforzados. O sea, el Señor le dice a Pedro, métete mar adentro. O sea, el primer llamado del Señor a Pedro es a trabajar. Si vos prestás atención, ni siquiera es hacer un discípulo así de vamos a la pesca milagrosa. No, no. O sea, él estaba trabajando y estuvo trabajando toda la noche, y no pescó nada. Y cuando Jesús se encuentra con él, el primer llamado que le hace es a meterse mar adentro y a volver a trabajar de vuelta. A trabajar de vuelta. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hoy está de moda de este mundo y de moda también dentro de la iglesia, que vivir por fe no tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo. Pareciera de que Dios provee o trae apariciones en nuestras vidas, que si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer, pero no es el método de él. El método de él, a mí la palabra me muestra otra condición, me muestra que cuando se encuentra con Pedro, lo que hace, lo primero que le dice es que vuelva a trabajar. Así que te animo en esta mañana a que seas esforzado. Ir mar adentro es ser una persona esforzada, es ser una persona que trabaja. Mirá lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 3:6. Dice así, el apóstol Pablo dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordeno que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, dice la palabra acá. Fíjense, es bastante cruel. Y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, dice. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, dice, ¿no? Sino para darles buen ejemplo. El trabajo es buen ejemplo. Dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, un pasaje que tendría que, muy actual, muy actual para hoy, muy actual para hoy. Es muy importante esto. Ir mar adentro con el Señor requiere esfuerzo en mi vida. Requiere que yo realmente sea consciente de qué es caminar en el Señor. Puede ser que momentos el Señor, por su misericordia y vea como conoce nuestra necesidad, haga aparecer ciertas cosas, pero no es el método de caminar con el Señor. Te lo quiero decir en esta mañana para derrumbar cualquier argumento que se pueda haber levantado en tu mente como joven o como grande. Uno tiene que proveer para los suyos. Dice 1 de Timoteo, capítulo 5, dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Así que fíjense de qué manera Dios ve el esfuerzo de cada uno de nosotros. O sea, el que está en un lugar y hay una necesidad, estoy viviendo en mi casa, a mí me pasó sin conocer al Señor, o sea, fui instruido así, mis padres me enseñaron así, más ahora que tengo al Señor. Estás viviendo en un lugar y hay una necesidad, por ahí te tocó estar en una familia disfuncional y no hay recursos, y vos tenés todas las capacidades para poder salir y tomar esa decisión. Tenés que hacerlo, porque ¿sabes qué pasa? Que el que no provee para los suyos, dice la palabra, que es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Entonces yo tengo que ir a la palabra y poner ese espejo delante de mí y decir, la verdad tengo que ser un varón y una mujer esforzada. Ir mar adentro con el Señor requiere de un esfuerzo. No solamente en lo material. Dios conoce nuestra necesidad. Lo dice su palabra,
Mateo capítulo 6, verso 25, dice, no se preocupen qué comerán, qué van a beber. ¿Acaso, dice, no es la vida, dice, mayor que todo lo demás? Dice, no, los lirios del campo, dice, no se visten, miren cómo se visten. Ustedes no son más importantes, ustedes pueden añadir una hora al curso de sus vidas. No se preocupen diciendo esto otro. Así andan los que no tienen al Señor, los que no creen, los incrédulos, los que no tienen a Dios. Dice, ustedes más bien busquen primeramente el gobierno de Dios sobre sus vidas y todas las cosas les serán añadidas. Pero en este pasaje, o sea, el Señor habla de que no nos preocupemos por lo necesario, porque Dios sabe lo que necesitamos. Dios lo conoce. Dice, ustedes viven en un reino de prioridades, dice. Dice, primeramente, busquen el gobierno de Dios. No dice, únicamente busquen el gobierno de Dios, quédate sentado que van a aparecer las cosas. No, no, no. Dice, primeramente, poné tu situación delante de mí, porque yo voy a gobernar sobre esta situación, pero vos vas a tener que llevar adelante. Por eso le puse como primer ítem a esto, el Señor conoce tus necesidades y te va a hacer trabajar para cubrirlas. Anotátelo y subrayalo. Dios conoce tus necesidades, las conoce las mías también, pero te va a hacer trabajar para poder cubrirlas. Todo requiere con eso. Fíjense, los milagros del Señor, la boda donde convierte el agua en vino. Las tinajas estaban vacías. Manda a algunos a que llenen las tinajas con agua. O sea, hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Alguien tuvo que ir y llenar las tinajas con agua. Pedro, o sea, no le hizo aparecer los peces en la playa. Le dijo, metete mar adentro y echá las redes. Entonces, ¿querés ver milagros de Dios? ¿Querés meterte mar adentro? Requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo en tu vida. Requiere una entrega y no solo en lo material. Así como te digo en lo material, también te digo en lo espiritual. Porque también sabes qué pasa, que cuando uno se mete en el trabajo es su todo. Y viene de golpe el trabajo, y como soy consciente de que tengo que proveer, y tengo que estar y cumplir, eso ya es mayor al Señor. Entonces mi trabajo empieza a ser un ídolo en mi vida. Empieza a ser ese ídolo que tengo, y no porque me justifico, no, yo tengo que... No, 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 no. Por eso es un reino de prioridades. El Señor en primer lugar, el Señor. Trabajamos, pero también le servimos. También en el mismo trabajo servimos al Señor. Yo siempre me hago esta reflexión. ¿Vieron la parábola donde Jesús sale a buscar a los trabajadores y va a distintas horas del día? Yo me veo invitado por el Señor a trabajar en el trabajo que Él me dio. De esa manera me veo. Estoy en ese trabajo porque el Señor me invitó a trabajar ahí. Entonces, de esa manera soy consciente de que ahí donde estoy también sirvo al Señor. Pero no solo ahí, también sirvo en la iglesia, porque en primer lugar a los de la familia de la fe. Así que el trabajo no sea tu todo, que seas esforzado para trabajar, para proveer para los tuyos, pero que seas esforzado para servirle al Señor también. Porque pasa también mucho así, la verdad que estoy cansado. Sí, yo también estoy cansado, pero nada me es más gratificante que estando cansado servir al Señor. Él renueva mis fuerzas. Así que te animo, ¿eh? Le metí mucho a este punto porque es un punto muy interesante. Sé que somos de mucho trabajo, pero quiero despejar cualquier duda que tengas. Vivir por fe no quiere decir Dios va a hacer aparecer ciertas cosas. Si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Pero yo en su palabra veo otras cosas. Una vuelta me pasó estar hablando con un joven en otro lugar y me pregunta cómo era un día mío. ¿Cómo es un día tuyo? Dice, entonces yo le empecé a contar. Le empecé a contar de que me levantaba, de que a tal hora entraba al trabajo, de que en el trabajo hacía ciertas cosas, de que tenía gente. Y cuando terminé de contarle todo, me dice, ah, no, bueno, pero yo quiero vivir por fe. Claro, y yo me quedé
Y digo, ¿y yo qué estoy viviendo? La fe es preciosa, es preciosa. Así que te animo a que vivas por fe conforme a la palabra de Dios. Amén. Seguimos avanzando. Vemos en el relato, el Señor puede obrar cuando nos damos por vencidos. Esta es la mejor manera para que el Señor obre en nuestras vidas. Pedro llega a la playa después de un día malísimo de trabajo, frustrante. No sé si te pasó alguna vez tener un día así, que lo arrancaste de una manera y estuviste todo el día metiéndole y te pasaron de todas, de todas. No, no se te dio nada, fue todo contrario a lo que vos pensabas y llegás frustrado. Así estaba Pedro esa mañana, ya sin ganas de más, ya dado por vencido, ya estaba lavando las redes, ya se volvía de vuelta a su casa, sin nada, sin lo necesario. En ese momento aparece el Señor y qué bueno que aparezca en ese momento, porque es la mejor manera para nosotros de que Él pueda obrar cuando nos damos por vencido. Así que te animo a que te des por vencido pronto. Mientras más rápido te des por vencido, más vas a poder disfrutar el obrar del Señor, más vas a poder experimentar de estar en lo profundo y que te des por vencido en todas las cosas, no en algunas. No en lo material fue al principio y te lo llevo a lo espiritual también, que te des por vencido en tu carácter, que te des por vencido en tu manera de ser, en tu manera de obrar. Debes darte por vencido. Pedro estaba así, se dio por vencido. Y pasó Jesús por ahí y dijo, bueno, esta es la mejor oportunidad que tengo para que Pedro no se me levante en contra. Todos conocen a Pedro, ¿no? Pero en ese momento, al estar dado por vencido, fue como, hasta pareciera como más fácil para el Señor decirle, bueno, ahora anda mar adentro y echa las redes de vuelta. Dice 2 capítulo 12, verso 7. Pablo dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, dice, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso, dice. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Si no te das por vencido, es muy difícil de que el Señor pueda obrar. Pablo dice, pareciera que se me ha dado esto a mí, y tiene que ver con el orgullo. Se ve que el orgullo es algo común, que suele ser lo que nos ataca dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, yo estoy para algo más, yo para esto. No, no. O sea, el Señor dejó eso ahí, justamente para que Pablo dependiera de su gracia, de su gracia. ¿Por qué? Porque su poder actúa mejor cuando nosotros estamos vencidos, completamente vencidos. Y puedo ver en el relato esto, algo extraordinario, verlo a Pedro vencido. Me voy a mi casa, ya no hay más pesca, se terminó, no lo voy a intentar más. Y ver a Jesús llegar en ese momento como para que no queden dudas de que es caminar con Jesús. No es por nuestras propias fuerzas, no es lo que nosotros entendemos, ni siquiera es lo que sabemos de nuestro oficio. Pedro era un oficio, tenía su oficio, era ese. Tenía claro a qué hora tenía que pescar. Sin embargo, el Señor llega en ese momento para que no queden excusas de que, mirá, no es lo que vos podés, es que yo te estoy mandando. Así que mientras más rápido nos damos por vencido, más podemos avanzar en lo profundo, más podemos disfrutar de lo que Dios tiene en lo profundo para cada uno de nosotros. Lo otro que te quiero remarcar es que las fuerzas vienen después de la obediencia, no vienen antes. No hay fuerzas primero y después obedezco. No funciona así. No lo veo acá en el relato.
No veo eso en el relato este. En el relato veo que las fuerzas Pedro las tuvo después que obedeció. Estaba cansado, frustrado, desanimado, sin fuerzas, pero como tú me lo mandas, Señor, echaré las redes de vuelta. Entonces es importante, y este es un punto muy importante para cada uno de nosotros, porque Dios nos está pidiendo constantemente cosas a través de su palabra. Y yo me detengo en el que primero, Señor, dame la fuerza para poder hacerlas. Y no funciona así. Dios te dice que tenés que perdonar. Y yo voy a mi cuarto y le digo, Señor, dame la fuerza para perdonar. ¿Funciona así? No, Dios te mandó que vayas y perdones. Así es. En la obediencia aparecen las fuerzas. Yo por ahí no tengo fuerzas frente a esa situación, pero yo creo que Dios me está mandando, porque Él es mi Dios y es mi Señor. Entonces me dispongo a ir y cuando me dispongo a ir, aparecen las fuerzas. Así pasó con Pedro. Pedro estaba cansado, pero sin embargo le dijo, Señor, como tú me lo mandas, yo voy a echar las redes de vuelta. Voy a echar las redes de vuelta. Y sin fuerzas voy a ir igual. Y así funciona en el Señor. Nos compartía Mariana el jueves justamente lo mismo, de ser obedientes a la palabra del Señor. Y hablaba y citaba a Moisés, que le decía al Señor mismo, Señor, si vos no vas con nosotros, ni siquiera nos envíes, ni siquiera nos envíes. Es el Señor quien te manda. Ese es el cambio de mando, ese es el Espíritu Santo en tu vida. Es un cambio de mando, un cambio de control. Ya no controlás más vos, controla Él. Y eso es lo maravilloso. Mejor que controle Él. Yo le digo al Señor, mejor que controles vos, porque las veces que yo controlé, la verdad que fui desastroso, desastroso. Y creo que vos también. Así que te animo a que sepas que las fuerzas vienen después de la obediencia. La fe no te hace fuerte. La fe te hace obediente. Te lleva a ser obediente. Y en la obediencia recibís esas fuerzas. Hebreos 11, versículo 32. Me encanta esto porque muchas veces yo muchas veces me manejé así, ¿eh? Esto fue como una revelación para mi vida por medio de la palabra, porque muchas veces oré al Señor en esa, y no está mal, porque yo le pido fuerzas al Señor, no está mal que yo le diga, Señor, animame, pero hay cosas que son para pedirle al Señor así, pero hay mandatos de Dios, hay palabra donde Dios nos envía claramente, donde Dios te dice algo claro, o sea, no le pidas fuerza para eso tan claro que Dios te dice. Dios te dice, tenés que amar, hay que amar, no hay otra manera. ¿Qué tengo que Y para amar, ¿y qué hace uno cuando ama? Se da, se entrega completamente, no pone excusas, no pone condición, no hay una condición. El Señor te dice, el mandamiento mío es que me ames a mí y que también ames a tu prójimo y que lo ames de esa manera, de la misma manera que me amas a mí. Entonces, Señor, dame fuerzas para amar. ¿Está bien esa oración? Si Dios ha derramado su Espíritu Santo en tu corazón y ha derramado ese amor para que vos puedas amar. Entonces, si Dios te pide que ames, hay que amar. Si Dios nos pide que perdonemos, porque si no, nosotros tampoco vamos a ser perdonados. No es algo que yo le tengo que pedir fuerza para perdonar. Es algo que tengo que caminarlo en obediencia. Y en esa obediencia van a venir las fuerzas. Y también va a venir la libertad. Porque el que no perdona es esclavo. Es esclavo. Es esclavo. Las fuerzas vienen después de esa obediencia. Podemos ver, dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pecado nada. Nada conseguimos. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes de vuelta. Hebreos 11:32 dice así. ¿Qué más voy a decir? Hablando de todos los hombres y mujeres que caminaron por fe.
Se me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerza de su flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Lo que podemos ver es que ninguno de todos estos hombres eran fuertes en sí mismos. No fueron fuertes a la guerra, no fueron fuertes a la batalla. Se hicieron fuertes en la guerra. Encontraron fuerza en medio de su debilidad. No eran fuertes. No se manejaron en esa fuerza. Ninguno de ellos. Si ustedes leen la historia, después fíjense en el Antiguo Testamento, busquen a cada uno en momentos determinados. El Espíritu Santo venía con poder y ellos podían actuar. Pero lo encontraban en medio de la circunstancia. No es que iban fuertes. Ninguno era un musculoso fuerte. Eran gente como nosotros, débiles. Así, con nada para dar, pero sin embargo, con fe, creyendo de que Dios les decía que tenían que ir, que tenían que avanzar. ¿Podés verlo? O sea, ¿podés ver que la fuerza esa viene en esa obediencia? Nunca vas a capacitar sino para avanzar. O sea, si yo lo miro así, nunca me miro a mí mismo. Yo jamás me pensé, no te digo acá, ni siquiera en la iglesia. Nunca se me cruzó nada de todo lo que estoy haciendo en el Señor. Si Dios me lo hubiese mostrado, le hubiese dicho que no, me hubiese asustado, me hubiese dado miedo y me hubiese tirado atrás. Dios fue haciendo a medida que le fui respondiendo. Me decían, tenés que ir allá. Bueno, iré para allá. Así. ¿Por qué? Porque yo antes ya había gobernado mi vida y no me fue bien. No me fue bien, para nada. Entonces te animo a que todo lo que estás esperando vivir con el Señor, de ir hacia lo profundo, tiene que ver con una respuesta a lo que Dios te está pidiendo en este tiempo. Si Dios te quiere enviar a algún lado y te dice, vos vas a ir a tal lado, y vos crees que de parte de Dios, y Dios te está hablando claro, sé obediente porque las fuerzas, los recursos, todo lo que Dios quiere proveer va a venir en esa obediencia. Dios te está mandando. Si Dios quiere que tomes alguna decisión en este tiempo que estás por tomar y te dice, claro, toma esta decisión porque de mi parte tiene que ver con su palabra, tiene que ver con la palabra de Dios para vos, sé obediente porque va a venir, lo otro va a venir, las fuerzas van a venir. Si no te vas a quedar esperando en esas fuerzas, y el tiempo va a pasar y no va a haber frutos de eso que Dios te pidió. Así que te animo en este tiempo a que sepas que las fuerzas vienen después de esa obediencia. En este caso, estamos hablando de este relato, yo lo veo claro en Pedro así. Pedro tuvo las fuerzas porque obedeció. Si no fuese por la obediencia, se hubiese ido a la casa. Yo me hubiese ido a mi casa, ¿eh? Imagínate toda la noche haciendo fuerza, estando despierto, tirando las redes, tirando y no sacas nada. Llegás a la orilla y viene alguien y te dice, bueno, metete de vuelta, mar adentro y echá las redes de vuelta. Es muy difícil, pero Dios obra así. Conoce tu necesidad, pero te va a hacer trabajar para poder recibir ese milagro. Sé obediente a lo que Dios te pide. Esta gente alcanzó fuerza en el caminar, en el responder a su fe, a lo que creían que Dios le estaba diciendo. ¿Crees que Dios te está hablando en este tiempo? ¿Crees que Dios te está pidiendo cosas? Es muy importante que le respondas al Señor. Mi obediencia bendice a otros. Podemos verlo acá. Pedro fue obediente, se metió mar adentro, hubo una pesca milagrosa, tremenda, pero no le alcanzó su barca. Tuvo que llamar a las barcas que estaban alrededor, a las que estaban vacías, porque eso es otra de las cosas que tenemos que ver. Dios nos bendice para bendecir a los que están vacíos, a los que no le tienen, a los que están solos, a los que están perdidos, a los que están afuera que no conocen de su amor. Dios provee para que vayas. Así que tu obediencia bendice a otros. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces
que las redes se les rompían, dice. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. ¡Qué tremendo! ¿Lo podés ver? No sé, a mí me hace poner la piel de pollo, así, cuando veo estas cosas. Yo veo la palabra, digo, Señor, qué tremendo, qué tremendo. Una sola obediencia. Bendijo a los que estaban con él, a las otras barcas que estaban ahí. Así que fíjate lo que puede pasar a través de tu vida si le respondes en esta mañana al Señor aquello que te está hablando. Puede pasar algo extraordinario. No solo en tu vida, sino en los que te rodean. Yo soy consciente de que hay una asignación dada a mi vida y que hay una audiencia a la cual yo tengo que llegar. Es así. Alrededor de tu vida hay una audiencia. Hay gente que te vas a cruzar vos que no me la voy a poder cruzar yo, que no se la va a poder cruzar tu hermano que está al lado, ni tu hermana. Dios ya ha preparado obras de antemano, dice. Dice su palabra, yo tengo obras para que vos realices, preparadas de antemano, para que andes en ellas. Hay una audiencia dada que necesita que a través de tu vida reciba esa bendición. Si sos obediente, vas a poder bendecir a esos otros que están ahí. Que el Señor nos ayude a llevarnos adelante. Me pasó algo muy triste, pero a su vez fue como el Señor hablándome muy claro, muy claro. Hace un tiempo atrás, me acuerdo, había venido un joven al taller y estábamos charlando entre el servicio y el trabajo, cómo poder uno ser funcional en todo, ¿no? Esa era la charla que estábamos teniendo. Y también tenía que ir a visitar a alguien que me habían pedido oración en esa mañana. Otro cliente, yo hablo en taller, le hablo a todos los que el Señor pone ahí en ese momento, les hablo de Jesús y saben que oro por la gente que me piden, que estoy atento, les comparto el mensaje y ese día me habían pedido para ir a visitar a un muchacho que estaba con cáncer. Estaba en su casa, un cáncer avanzado, muy avanzado, y era el cuñado de un cliente mío. Yo lo había visto una vez nomás. Me pidió oración, pero yo una noche orando por él sentí que tenía que ir a la casa a orar. Y le dije a este cliente, mira, si vos me haces el contacto, a mí me gustaría ir personalmente a la casa a orar. Si a vos te parece, sí, claro, y me hizo y fui. Y esa mañana justo estaba con un joven. Así que nos fuimos. Ni siquiera le pude devolver lo que él me estaba cuestionando a él y dije, vení, acompáñame. Acompáñame, vamos y después nos charlamos tranquilos de todo lo que te atañe, de todo lo que te preocupa en este tiempo. Así que fuimos en ese mediodía. Un muchacho que tenía un galpón, se dedicaba a la costura, dentro del mismo galpón tenía su casa, o sea, la casa, la fachada de la casa, la entrada era un portón como si fuese un depósito. Vos entrabas al depósito y adentro del depósito tenía su casita ahí al costado y era todo pasillo y todo un galpón lleno de máquinas. Máquinas de costura, todas máquinas así. Estaba él y la mujer. Nos atiende la mujer, me dice, mira, mi marido está más allá. Cuando me va llevando para ahí, lo veo al marido en un estado muy débil, sentado en una máquina cosiendo estaba. Cuando vi eso se me estremeció el corazón, digo, Señor, ¿qué le puedo dar en este mediodía a esta gente? Así que como pudo se levantó, caminó despacito hasta la casa que estaba ahí, nos sentamos con la mujer y hablamos, y le empecé a hablar de Jesucristo, si conocían al Señor, y estábamos charlando de eso. En un momento ella me dice, te agradezco por haberte tomado tu tiempo, de haber venido hasta acá, dice, y dedicarnos este tiempo. Entonces,
me salió del espíritu, yo sentí que el espíritu me impulsó a decir esas palabras y le dije, mira, este es mi primer trabajo, el otro trabajo es secundario, este es mi primer trabajo. Y cuando le dije así, la mujer se quebró, lloró y me respondió, me dice, eso es lo que nosotros nunca hicimos con mi marido, me dijo. Nosotros conocimos al Señor, servíamos al Señor en una iglesia, estábamos participando con los jóvenes, pero de golpe y porrazo las riquezas de este mundo los apartaron. Formaron su familia, no en el camino del Señor, construyeron todo ese imperio de cosas y estaban llegando al final de su carrera de esta manera. Y la verdad que me puse triste. Oré por ellos, supe que en ese momento sentí que el Señor los había perdonado, porque también fue como un momento para restauración. Yo sentí que se estaban restaurando, que Dios me había enviado ahí para eso. Así que nos volvimos de ese mediodía de ahí. Ni siquiera hizo falta que hablemos mucho de lo que estábamos pasando, porque el Señor nos habló claramente a los dos que habíamos ido. Pero yo meditaba sobre esto, el responderle al Señor en el momento que Él nos llama, ¿no? Y de caminar nuestra vida con Él, de ser obedientes a eso que Dios nos pide, porque rápidamente nos podemos distraer, muy rápido. El enemigo es tan astuto y tiene tan claro su propósito, tan claro. La palabra nos enseña que Él es el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos una vida abundante, una vida de Él, la vida de Dios. Así que te animo en esta mañana a que lo que Dios te esté pidiendo, seas obediente. Dios te va a dar esas fuerzas para vivir todo lo que Él preparó de antemano para que vos vivieras. Amén. Te cuento esto no para ponerte sensible, te lo cuento porque la verdad yo tengo claro que había una audiencia alrededor de esa familia y que no ha podido escuchar el mensaje a través de ellos. Tu decisión es muy importante con el Señor, muy importante. El Señor que todo lo puede ha decidido usarte y usarme a mí para predicar el Evangelio. Así que hay una misión que cada uno tenemos que llevar adelante, así que te animo a que la vivas. Nuestro encuentro con Jesús, y tú termino con esto, así, mira, hoy nos vamos a ir temprano, ¿eh? Miren qué hora. Hoy nos vamos a quedar alabando al Señor. Nuestro encuentro con Jesús tiene que traer un punto de inflexión en nuestras vidas. Tiene que marcar un antes y un después. Claramente, dice, la conversión de alguien tiene que llevar a otro a que sea convertido. Es así. O sea, Dios te lleva de esa manera. Esa mañana cambió la vida de Pedro, puse esto, esa mañana cambió la vida de Pedro para siempre. Para siempre, cambió su vida para siempre. Jesús realmente marcó un antes y un después en su vida. Esa mañana pasó de ser un seguidor de Jesús a ser un discípulo. Muchos le seguían al Señor, pero el Señor estaba buscando discípulos. Esa mañana pasó de ser de seguidor de Juan a discípulo de Jesús. Eso pasó esa mañana. Dice, Pedro se dio cuenta de una realidad espiritual que dobló sus rodillas. Lo podemos ver en el texto. No fue el milagro de la pesca lo que lo atravesó, sino ver su condición de pecador al punto de no poder acercarse a Jesús. Eso es lo que sintió Pedro. Yo lo veo en el relato. Cuando Pedro vio esto que Jesús había hecho, le dijo, apártate de mí, Señor, pecador soy. Soy un pecador. Pedro se dio cuenta de su realidad espiritual. Como vos te das cuenta, como yo me doy cuenta de nuestra realidad delante de Dios, al punto que ni siquiera se podía acercar al Señor. De esa manera, dice. Resulta interesante ver que justo después de que Pedro confiesa su condición delante de Jesús, el Señor hace la invitación a no temer y ser un pescador de hombre. En ese mismo instante que Pedro confiesa esta condición delante de Dios, el Señor le dice, no temas.
no temas, porque esta condición, lo que vos acabas de hacer, te pone en esta otra condición, en la condición de ser un pescador de hombre, porque eso es lo que hay que tener. Dice, solo quien reconoce que es un pecador y no puede acercarse a él por sus méritos, quien es consciente de su necesidad espiritual, quien lo reconoce como Señor y está dispuesto a dejarlo todo para iniciar una vida nueva con Jesús, puede ser su discípulo y convertirse en un pescador de hombres. Este es el mejor inicio para cada uno de nosotros, el reconocernos delante de Dios. Esto le pasó a Pedro, vio su condición y es el mejor camino para salir a pescar. Estás en un lugar que no es por méritos tuyos, que no es porque sos muy grandioso, que tenés muchos talentos. Estás en un lugar que te fue dado por gracia, por amor, por un favor, por un amor tan grande que ni siquiera lo podés meter en tu mente ni pensarlo. Es tan alto, tan grande, tan profundo, y esto fue lo que vivió Pedro. En ese mismo momento, me pongo en el texto, me meto ahí adentro del texto, veo a Pedro sentirse espiritualmente tan lejos del Señor que le dijo, ni siquiera me puedo acercar, Señor, ni siquiera. Y lo puedo ver a Jesús diciendo, esta es la clase de varones que yo estoy buscando. Con este varón voy a poder hacer grandes cosas, no porque tiene méritos, no porque sabe pescar, no porque tiene oficio, sino porque conoce su realidad espiritual delante de mí, que es un pecador, y que si no fuese por mí, ni siquiera se podría acercar. Y esa es la condición que Dios nos pone. Somos pecadores, redimidos por su sangre, restaurados, transformados, que caminan con Jesús de esta manera, nunca perdiendo de vista quién es el Señor. Quién es el Señor y qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Así que te animo, hermano, y me animo a mí, esta palabra el Señor me la dio para mí, para la iglesia en este tiempo, porque es un nuevo tiempo para la iglesia. Es un nuevo tiempo y tenemos que ser conscientes de ir hacia lo profundo, de meternos más, de salir de lo que estamos viviendo si no tiene que ver mucho con el Señor, si estamos medio distraídos, de tomar decisiones con el Señor. Y si te estás acercando ahora, hace poco, sabés que Dios tiene un plan espectacular, no es una frase, Dios tiene algo, tiene una audiencia, algo preparado, obras para que vos vivas, para que lleves por delante, para que las lleves adelante, para que muchos le conozcan. Termino con Mateo 9:35 y es un llamado para vos en esta mañana y es para mí también. Dice el Señor, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia, dice. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos, a los que estaban con él. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Esta palabra está vigente, muy vigente en este tiempo. Salimos afuera y vemos que es abundante, nos supera. No solo la cantidad, sino lo que está pasando. Pero el Señor nos pide que pidamos obreros. Y yo estoy seguro de que este es un pueblo de obreros y obreras que le quieren servir. Así que te animo en esta mañana a que reafirmes tu fe, a que reafirmes tu llamado. Dice también el apóstol Pedro, hace firme más todavía ese llamado. Más todavía. Mucho más todavía. Segunda de Pedro 1:10. Hacé firme pues ese llamado más todavía, más todavía. Si tenés un llamado, hacelo firme más todavía. Prepárate, porque de esa manera, dice, se van a abrir las puertas
del reino eterno de par en par. Y no vas a caer jamás, dice. No vas a caer jamás. Y vas a disfrutar de lo que Dios tiene para vos. Amén. Gloria a Dios por su palabra.